Las velas del pequeño pastel de aniversario todavía brillan cuando ella se mueve, no hacia mí, sino hacia la silla junto a él, y el tintineo de una copa se detiene como si alguien hubiera cortado la música. Todos miran. Ella se sienta tan cerca que sus rodillas se tocan, y se ríe de algo que él dice, como si yo fuera un chiste en otra habitación. Sofía. Lo fuerzo a salir, y mi voz suena pequeña en la ruidosa y feliz habitación. Ella no me mira. Su mano roza la manga de él. Solo un toque rápido, pero aterriza como un peso. La banda está tocando nuestra canción, pero se siente como si un extraño estuviera tarareando en la casa de al lado. La gente aplaude cortésmente, con sonrisas prendidas como etiquetas de identificación. Mi hermana me aprieta el brazo y no lo siento. Mi brindis está escrito en el reverso de una servilleta en el bolsillo de mi saco. Las palabras que practiqué. Pero se curvan convirtiéndose en tonterías. La veo inclinarse hacia atrás, con la barbilla en alto, los ojos brillantes con el tipo de atención que yo solía recibir. Él se está frotando la nuca, engreído como si hubiera ganado algo por lo que no tuvo que luchar. Este es Diego, dice ella a la mesa, como si estuviera haciendo presentaciones en una cena. Y luego le dice algo que le hace sonreír como un hombre que posee un secreto. Mi pecho se enfría. La gente se ríe de su broma y cuento hasta 3, esperando que el mundo se reinicie a la versión donde ella encuentra mi mirada y la música vuelve a cambiar hacia mí. No lo hace. Me pongo de pie porque estar de pie se siente como movimiento, como una elección. Y mi esposa me mira con una suavidad que solía conocer, pero es desde el otro lado de la mesa, filtrada a través de la sonrisa de otra persona. ¿Estás bien?, susurra un vecino. Mi lengua se siente gruesa. Quiero decir, ¿por qué estás sentada ahí? Pero eso suena como un niño que perdió un juguete. En cambio, camino y me acerco lo suficiente para ver la forma en que los dedos de ella se curvan sobre los de él a plena vista. Él se inclina hacia ella, susurrando algo que hace que ella deje de reír y parpadee lentamente, como si estuviera tratando de decidir si debe ser honesta o educada. Mi nombre se siente ridículo en mis labios. Pienso en nuestros votos, las estúpidas fotos en la repisa, las peleas nocturnas que remendamos con cereal y disculpas. Pienso en la forma en que solía quedarse dormida en mi hombro en el cine, y cómo esta noche se demora junto al saco de él como si fuera la nueva almohada. Alguien golpea un tenedor contra una copa y todos se callan para el brindis oficial. Mi corazón es un animal ruidoso y soy un mal actor. Tomo mi señal. Diré algo amable. No arruinaré esto para los invitados. Seré el marido tranquilo. Pero escucho un sonido diferente primero, su respiración, una inhalación que es demasiado larga. Ella se pone de pie y la habitación se inclina hacia adelante. Quiero decir unas pocas palabras, dice ella, y el micrófono pasa hacia ella. Ella le sonríe a él, luego me mira a mí, y en esa mirada hay un mapa que no reconozco. Las luces atrapan el pequeño anillo en su mano, y por un segundo, destella como una advertencia. La multitud espera. Mi discurso preparado muere en mi bolsillo. Ella levanta la copa, sus labios se separan y todos guardan silencio. Justo antes de hablar, se inclina hacia Diego, con la cara cerca de su oído, y susurra 3 palabras que me hielan la sangre. No escuché las 3 palabras claramente. La habitación se dobló alrededor de ellos y luego intentó fingir que no pasaba nada. Lo que sí noté fue la mano de Sofía apretando la copa, su sonrisa deteniéndose como un disco rayado, y los ojos de Diego moviéndose hacia los míos y luego apartándose. Esa mirada se hundió en mí. Nos conocimos en una librería abarrotada. Sofía dejó caer una pila de libros de fotografía y yo la ayudé a recogerlos. Se rió como si hubiera sido perdonada por algo. Salimos rápido y nos casamos 2 años después en un patio trasero con luces de cuerda y su tía tocando la guitarra. Prometimos cosas ordinarias, cenas, honestidad, mañanas juntos. La confianza se desgastó lentamente. No fue una gran traición. Fueron pequeñas cosas apiladas. Ella tomó turnos extra en el teatro y su celular comenzó a vivir debajo de los cojines. Por la noche, decía que estaba trabajando hasta tarde. Llegaba a casa oliendo levemente a una colonia que no era la mía. Una vez encontré un mensaje de texto que decía:
te veo esta noche, de un contacto guardado como de. Ella lo llamó compañero de trabajo. Quise creerle. También quería que el nudo en mi pecho se aflojara. Había buenas piezas a las que aferrarse. Ella hacía sopa cuando yo estaba enfermo, dejaba notas adhesivas en mi computadora portátil y a veces decía mi nombre como si lo dijera en serio. Esos momentos hacían más difícil admitir que podría haber un problema. La amabilidad no debería ser prueba de inocencia, pero puede sentirse como la evidencia más persuasiva. Diego se deslizó en nuestras vidas de la manera en que una nueva canción se desliza en una lista de reproducción. Iba a recaudaciones de fondos con ella y a la gente le caía bien. Tenía una voz tranquila y una risa fácil. Hacía preguntas que la hacían iluminarse, que hacían que mi estómago se retorciera. Noté pequeñas pistas que otros podrían llamar nada. Un saco dejado en una silla en su mesa. Una foto en las redes sociales donde estaban juntos, y yo había sido recortado. La descripción. Empecé a revisar mi celular más, esperando el tipo de mensaje que explicaría todo. Traté de ser justo. Pregunté a amigos. Hice bromas para ocultar el dolor. Ensayé formas de sacarlo a colación con calma. Mi hermana me dijo que le diera el beneficio de la duda. Mi padre dijo, háblale como un hombre. Ambas respuestas se sintieron como consejos para un clima diferente. En la fiesta, nuestras fotos antiguas estaban en la repisa, cándidas y honestas. La gente entrechocaba las copas y la banda tocaba suavemente. Sofía se puso de pie para decir unas palabras y se inclinó hacia Diego, susurrándole algo al oído. Él sonrió y ella me miró con una suavidad que no pertenecía al hombre frente a mí, pero que aún así se sentía como un hogar. El micrófono esperaba. La habitación se inclinó. Sentí la necesidad de hablar, de exigir la respuesta que todos temían, pero mi garganta se cerró. Entonces el celular de Diego zumbó ruidosamente sobre la mesa. El zumbido en el celular de Diego hizo que todos saltaran un poco, como una bandeja caída, y por un instante, toda la habitación se sintió frágil. Él miró la pantalla, luego sonrió de una manera que podría significar cualquier cosa: alivio, diversión, culpa. La mano de Sofía se apretó alrededor del brazo de él, y se inclinó como si estuvieran compartiendo una broma privada. Me acerqué sin pensar, y ella encontró mi mirada por un segundo. Articuló la palabra luego, y la única palabra sonó como una cerradura cerrándose de golpe. Después de la fiesta, pasamos a medias respuestas. En el coche, dijo que había estado ayudando a Diego con una recaudación de fondos porque el teatro perdió a un gran donante y había estado haciendo turnos extra para cubrir la brecha. Es chamba, no es nada, dijo, pero su voz llevaba un cansancio que no era el mismo que solían traer las noches tardías después de los ensayos. Diego le envió mensajes de texto durante el trayecto. La vista previa del mensaje mostraba solo un emoji y una hora, sin detalles, pero vi la forma en que ella miró hacia abajo y luego apartó la vista como si estuviera esquivando una piedra lanzada. La gente comenzó a darme teorías antes de que yo tuviera las mías. Mi hermana dijo que habían visto a Diego en el teatro tarde, consolando a Sofía después de un percance en el ensayo. Un vecino mencionó una foto donde las cabezas de Sofía y Diego se tocaban mientras revisaban un póster en un evento cívico. Un compañero de trabajo en la oficina bromeó diciendo que debería contratar a un investigador privado, y todos se rieron de una manera que hacía que la risa sonara como un arma. Me encontré revisando recibos, el historial de la aplicación de estacionamiento, pequeñas cosas que se sentían como pruebas si pudiera simplemente alinearlas. Desde el lado de Diego, había otras historias. Algunos amigos decían que él daba mucho tiempo, favores, aventones a personas que los necesitaban. Era el tipo de persona que se hacía útil y eso hacía que la gente confiara en él. Tal vez él fue quien arregló el coche de Sofía la semana que ella dijo que se detuvo fuera del teatro. Tal vez él fue quien le prestó dinero para las reparaciones del telón. Esos hechos podrían ser inocentes. También podrían significar otra cosa. Empecé a imaginar escenas que nunca sucedieron. Reproduje ambas fotos donde la risa de Sofía golpea el encuadre y me pregunté si ella se reía de esa manera con él cuando yo no estaba allí. Recuerdo una discusión el invierno pasado sobre dinero. Palabras cortas,
Puertas de gabinete cerradas de golpe que terminaron con ella disculpándose y yo tratando de actuar como si nada estuviera mal. ¿Podría la distancia ser mi culpa? ¿Encontraba ella consuelo en alguien que escucha las pequeñas cosas que yo dejé de escuchar? Mi pecho se aprieta ante esas preguntas. La perspectiva de Sofía era una niebla de obligaciones. Se prometió a sí misma que la temporada sería diferente, que nos mantendría estables incluso cuando los espectáculos chocaran entre sí, mientras se apilaban las cartas de recaudación de fondos. Se había sentido orgullosa cuando Diego se ofreció a ayudar con la difusión. Él tenía contactos, gente que ella no tenía. Ayudarlos se sentía como hacer el trabajo, no esconderse de mí. Pero esta noche, vio cómo se veía. Quería explicar. Quería ser vista. Cuando toqué su mano, se estremeció como si estuviera en el escenario y las luces fueran demasiado brillantes. Entonces otro hilo tiró, un mensaje antiguo que había visto hace meses entre Diego y alguien guardado como M. Me convencí de que Demet significaba María, una voluntaria. Una reunión. Mi mente corrió a través de otros nombres, mamá, manager, mentor, y aterrizó en la vergüenza. ¿Por qué había mirado, y por qué seguía mirando? Le di la vuelta a la evidencia como a una moneda, y nada sobre ella era seguro. De vuelta en la mesa, el celular de Diego zumbó de nuevo. Esta vez, la vista previa mostró una sola línea que hizo que mis manos se enfriaran. Te veo pronto, emoticono cara sonriente. Podría ser un donante confirmando una reunión, un amigo reportándose, cualquier cosa. Pero en el silencio de la habitación, se leyó como un veredicto. Sofía levantó la mano, se alisó el vestido y por un instante, todos esperamos a que el significado cayera en su lugar. Abrió la boca para hablar y luego la cerró. Fuera de la ventana, una alarma de coche comenzó y se detuvo. Quería hacer una pregunta clara, pero las palabras se atascaron y la noche guardó su secreto. Dejé la fiesta antes de que se terminara el pastel porque quedarme se sentía como ver un accidente en cámara lenta. El aire de la noche era frío y agudo, y caminé sin dirección hasta que mi celular zumbó con un mensaje de texto de mi hermana. ¿La viste con él? Llámame. No respondí. Me dije a mí mismo que iba a buscar café, pero mantuve mis ojos en la calle donde Diego había estacionado. Su coche todavía estaba allí, con las luces apagadas, la silueta de dos personas en la ventana, luego solo una cuando alguien salió. Mi pecho se apretó como si algo se hubiera cerrado sobre él. Caminé más rápido y mantuve mi distancia porque la distancia se sentía más segura que la confrontación. El saco de Diego colgaba sobre el asiento del pasajero. Y cuando me vio, sonrió de esa misma manera vacía que tenía en la mesa. Saludó como si fuéramos viejos amigos. No me vio notar el sobre en el tablero, sobresaliendo a medias con una letra que no reconocí. Su celular parpadeó de nuevo. Te veo pronto, emoticono cara sonriente. Y lo guardó como si no fuera nada. Me quedé en la oscuridad simplemente observando al hombre que se había convertido en el eje de mi vida. Más tarde en casa, me senté en la mesa de la cocina y acerqué nuestro álbum de fotos hacia mí. Nuestras fotos de boda parecían pertenecer a otra persona. Más ligeras, más simples. Pasé a una página con una Polaroid temblorosa de un pequeño viaje que hicimos. Sofía se reía en la foto, con el cabello al viento, y por un momento, sentí esa misma calidez. Luego, un recibo de café doblado en la parte posterior del álbum. Era reciente, de hace 2 semanas, pagado en un hotel, un nombre en la impresión que no coincidía con ningún donante, voluntario o espacio de eventos que yo conociera. Mi mano temblaba mientras leía los números y la fecha. Llamé al número de Diego por impulso. Fue directo al buzón de voz. Mi voz en el otro extremo sonó pequeña y delgada. Oye, soy Miguel. Llámame cuando puedas. Al día siguiente, intenté enfoques más suaves. Hice la cena como si nada hubiera cambiado. Serví la comida que le gustaba. Puse nuestra canción en volumen bajo y la vi moverse en la cocina con un ritmo cansado. Me contó sobre la recaudación de fondos, un percance con la iluminación, un arreglo frenético a medianoche. La voz tranquila de Diego guiando a los voluntarios. Me besó la mejilla y dijo, lo logramos. Sus ojos estaban cansados pero parecían honestos.
Quería creerle, y quería romper el recibo en confeti y tirarlo a la basura. Mi hermana trajo otra pieza al rompecabezas. Había estado desplazándose por un grupo comunitario y encontró una foto de un evento reciente. Sofía y Diego en el escenario, inclinados cerca, con las caras iluminadas por el mismo baño de luz que recordaba de nuestra boda. Alguien en los comentarios mencionó el apoyo continuo de Diego, y otro dijo, él es básicamente su mano derecha. Miré la foto hasta que los bordes se desenfocaron. Mi hermana dijo, quizás no sea nada. Pero incluso ella sonaba insegura. En el trabajo, un compañero dejó caer una frase casual sobre ver a Diego en una cafetería con una mujer que le resultaba familiar. Un voluntario me escribió preguntando si todo estaba bien en casa, lo que hizo que se me erizara la piel porque yo no había dicho nada. Los rumores se estaban acumulando como nubes de lluvia, y yo era el que estaba parado a la intemperie, sin saber si correr en busca de refugio o esperar la tormenta. Empecé a seguir pequeños hechos como un rastro de migajas de pan. Una aplicación de estacionamiento mostró el coche de Diego en un hotel del centro la noche anterior a la recaudación de fondos. Una factura de caridad tenía su contacto listado para coordinación. Un correo de voz que encontré en su línea comercial, eliminado pero recuperado por mi propia curiosidad, tenía el rasguño de dos voces, una risa y un plan para reunirse después del espectáculo. Cada pieza podría ser una tontería, o cada una podría ser una clave. No podía distinguir cuál. Una noche, decidí que necesitaba confrontar a Diego directamente o me rompería de adentro hacia afuera. Lo llamé y me pidió reunirme en el teatro después del ensayo. Mis palmas estaban húmedas sobre el volante mientras llegaba 2 horas después. Las luces del escenario eran tenues, pero había un resplandor donde él estaba hablando con el director. Levantó la vista y me vio, y por un segundo su rostro se quedó en blanco. Luego parpadeó algo como arrepentimiento o disculpa. Dio un paso hacia mí y puso una mano en mi hombro. Sentí el tiempo adelgazarse hasta convertirse en un alambre. Miguel, dijo en voz baja, como si fuéramos las únicas personas en la habitación. Tragué saliva. Abrí la boca para exigir respuestas, para hacerle explicar los recibos, los mensajes de texto, las miradas. Pero antes de que salieran las palabras, metió la mano en su saco y sacó algo. Era un sobre. Mi nombre estaba en él. Mi nombre en ese sobre se sentía más pesado de lo que debería haber sido. Diego lo extendió como una ofrenda de paz y como una advertencia al mismo tiempo. Antes de que digas nada, dijo en voz baja, deberías leer esto. No lo tomé de inmediato. Observé su rostro, buscando la grieta por donde la verdad pudiera filtrarse. Detrás de nosotros, un tramoyista arrastró un cable y el sonido raspó mis nervios en carne viva. Finalmente extendí la mano y sentí el papel doblarse bajo mis dedos. No estaba sellado. Dentro había una impresión y una nota doblada. La impresión era un hilo de correo electrónico con fechas rodeadas en bolígrafo. Reconocí el correo electrónico de trabajo de Sofía en la parte superior, luego el de Diego. Luego una tercera dirección que no conocía. El asunto decía, privado, mantener esto fuera del calendario. Mi pulso saltó. Las fechas se alineaban con las noches que ella llegaba tarde a casa, la recaudación de fondos, el recibo del hotel. Mis ojos recorrieron frases que sonaban oficiales pero secretas, como contingencia, plan de respaldo y se solicita discreción. Sentí que mi estómago caía. Esto era más grande que un ensayo tardío. La nota doblada estaba escrita con la letra de Sofía. La conocía de la manera en que conoces una canción por el primer acorde. No era romántica. Era urgente. Líneas cortas subrayadas 2 veces. Si esto se filtra, todo se derrumba. Él no puede saberlo todavía. Necesitamos que esté tranquilo. La última línea me detuvo en seco, usa a Diego como el escudo. Levanté la vista, con las manos temblando. La mandíbula de Diego se apretó. No quiero ser el malo, dijo. Acepté ayudar porque ella lo pidió. Porque pensé que te protegería. ¿Protegerme? La palabra no encajaba con nada de lo que estaba sintiendo. Mi cabeza se llenó de preguntas que no podía alinear. ¿Estaba siendo protegido de una aventura o de algo más?
¿Por qué escribiría mi esposa sobre mantenerme tranquilo? ¿Por qué estaba mi nombre en el sobre ahora? Antes de que pudiera preguntar, mi celular zumbó. Era Sofía. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, luego contesté. ¿Dónde estás? Preguntó ella. Su voz era firme pero apresurada. Podía escuchar el tráfico detrás de ella. ¿Estás con él? Dije. Hubo una pausa lo suficientemente larga para escuchar mi propia respiración. Por favor, dijo ella, y me la imaginé pellizcándose el puente de la nariz como lo hace cuando elige las palabras con cuidado. Solo ven a casa. Hablaremos. Puedo explicarlo. La mayor parte. Diego dio un paso atrás, dándome un espacio que se sentía escenificado. Hay más, dijo en voz baja. Señaló la impresión. Una línea en la parte inferior tenía un pequeño icono de archivo adjunto. Abre eso, instó. No lo imprimí porque no estaba seguro de que debieras verlo de mí. Dudé, luego toqué el archivo adjunto en mi celular. Se abrió un documento. El lenguaje legal saltó a la vista. Términos, fechas, un bloque de firmas. Mi nombre estaba allí, mecanografiado, no firmado. También el de Sofía. El título se leyó como una puerta cerrándose de golpe. Una puerta del escenario crujió y el director llamó a Diego por su nombre. Él lo ignoró. Ella no quería decírtelo todavía, dijo. Dijo que el momento importa. Que el estrés podría empeorar las cosas. ¿Peor que qué? Mi mente corrió a través de posibilidades que hicieron que me ardiera la garganta. Dinero, salud, una decisión ya tomada sin mí. Me sentí como un personaje en mi propia vida que se había perdido un capítulo. Sofía envió un mensaje de texto de nuevo, 3 puntos apareciendo y desapareciendo. Por favor, escribió. No lo leas allí. Miré a Diego, luego a la pantalla brillante, luego al escenario oscuro donde nuestra historia parecía resonar. Mi dedo se mantuvo sobre el documento mientras sonaba mi celular, su nombre iluminando la noche. Tenía que elegir qué voz escuchar primero, y cualquiera que eligiera, algo estaba a punto de romperse. Respondí su llamada y la puse en altavoz sin querer. Estoy en el teatro, dije. Con Diego. El silencio en la línea se estiró. Luego ella exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. No abras el documento allí, dijo. Por favor, estoy en camino. Miré a Diego, quien asintió una vez como si ya hubiera aceptado lo que fuera que viniera. El director llamó su nombre de nuevo, más fuerte. Él les hizo señas para que esperaran. Mereces escucharlo directamente, dijo. De ambos. Sofía llegó rápido, con el cabello aún sujeto de la fiesta, los ojos rojos pero enfocados. No me abrazó. No miró a Diego. Se paró entre nosotros, con las palmas abiertas, como si estuviera pisando un puente estrecho. Me senté junto a él porque no podías saberlo todavía, dijo, con las palabras atropellándose. Necesitaba que la habitación estuviera tranquila. Necesitaba que tú te calmaras. Sentí el aguijón de esa frase aterrizar con fuerza. ¿Entonces mentiste? Pregunté. Me hiciste parecer pequeño frente a todos. Su mandíbula tembló. Tomé una decisión terrible, dijo. Pero no por la razón que piensas. Tomó mi celular suavemente y abrió el documento ella misma. Lee el título, dijo. ¿Lo hice? No era lo que temía. No era una ruptura o una confesión. Era un borrador de consentimiento médico y poder notarial, temporal, con límite de tiempo. Mi nombre estaba allí porque yo era quien tomaba las decisiones. Su nombre estaba allí porque confiaba en mí. El nombre de Diego estaba allí como testigo y coordinador. Mis oídos zumbaban. ¿Qué es esto? Susurré. Ella tragó saliva. El donante se retiró debido a una condición adjunta al edificio, dijo. El teatro está en un terreno con un problema ambiental. Si se hace público ahora, la temporada colapsa. La gente pierde sus trabajos.
Miró a Diego, luego volvió a mirarme. Él me ayudó a encontrar un préstamo puente privado. Discreto, legal, a corto plazo. Diego asintió. La conecté con mi tía, dijo. Ella dirige una fundación. Insistió en la confidencialidad hasta que la inspección se aprobara. Pensé en el sobre, el secreto, los susurros. Encajaba demasiado bien. ¿El hotel? Pregunté. Mi voz se quebró. Sofía se estremeció. Ese era el sitio de inspección, dijo rápidamente. Fuera de la ciudad, terreno neutral. Nos reunimos con los ingenieros allí porque el teatro no podía recibirlos sin rumores. Sostuvo mi mirada. Debería habértelo dicho. No lo hice porque. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Porque el médico me dijo que el estrés podría empeorar las cosas. ¿Médico? Repetí la palabra fuerte en mi cabeza. Ella asintió, con las lágrimas finalmente derramándose. Me desmayé hace 2 meses, dijo. No quería que te preocuparas mientras esperaba las pruebas. No quería que el teatro entrara en pánico. Traté de cargarlo. Diego intervino con voz firme. Ella me pidió que fuera el escudo, dijo. Para que las preguntas vinieran a mí. No a ti. Acepté. No debía haber dejado que se viera así. Mis rodillas se debilitaron. La habitación pareció inclinarse. ¿Entonces, los mensajes de texto? Pregunté. ¿Te veo pronto? Diego sacó su celular y me mostró el hilo. Era el inspector confirmando los horarios de llegada, donantes pidiendo actualizaciones. Nada romántico, nada oculto excepto el momento de la verdad. Me sentí tonto y aliviado al mismo tiempo, lo que de alguna manera dolió más. Sofía alcanzó mi mano. Iba a decírtelo después de la inspección, dijo. Después de esta noche. Por eso planeé el brindis. Quería que todos fueran felices primero. Mi risa salió mal. ¿Sentándote junto a él? Dije. Ella asintió, avergonzada. Lo necesitaba cerca para que no se fuera temprano, dijo. Si se iba, el trato se desmoronaba. El director se aclaró la garganta detrás de nosotros. Lo siento, dijo incómodo. El inspector está aquí. Sofía se congeló. El celular de Diego zumbó de nuevo. Lo miró, luego a mí. Hay algo más, dijo en voz baja. El archivo adjunto que no abriste. Mi corazón retumbó. Ábrelo, dijo Sofía con voz delgada. ¿Lo hice? Los resultados del escaneo se cargaron. La palabra benigno saltó primero, luego otra línea debajo que no lo hizo. Los dedos de Sofía se apretaron alrededor de los míos. No ha terminado, dijo suavemente. Encontraron algo más hoy. Por eso corrí. Los pasos del inspector resonaron más cerca. Diego se hizo a un lado. Las luces se iluminaron. Miré la pantalla mientras el significado se asentaba, y la verdad finalmente se interpuso entre nosotros, cruda e innegable. El inspector esperó mientras estábamos allí, respirando el mismo aire, finalmente honestos y finalmente asustados. Sofía cerró mi celular y lo presionó contra su pecho como si pudiera estabilizarla. Creen que es tratable, dijo, con los ojos fijos en el suelo. Pero necesita tiempo, pruebas y calma. La palabra calma sonaba imposible después de la noche que acabábamos de vivir. Asentí de todos modos. Diego habló con el director y se alejó, dándonos la tranquilidad que debería habernos dado hace semanas. Me di cuenta entonces de cuánto ruido hace el secreto, cuán fuerte se vuelve cuando el amor intenta cargar el peso solo. Hablamos en el coche, estacionados en una calle oscura con el motor apagado. Ella me contó sobre el desmayo, el miedo, la forma en que cada cita se sentía como estar de pie en una cornisa. Me dijo que lo ocultó porque sabe cómo entro en espiral, cómo trato de arreglar cosas que no tienen arreglo. Le dije lo pequeño que me sentí en la fiesta. Como las miradas y los susurros cortaron más profundo de lo que cualquier verdad podría haberlo hecho. No discutimos.
Escuchamos. El tipo de escucha que duele pero cura al mismo tiempo. Las piezas cayeron en su lugar durante los siguientes días. Diego me presentó a su tía, quien expuso el préstamo puente en lenguaje sencillo. El recibo del hotel coincidía con el cronograma de inspección. Las noches tardías coincidían con ensayos y reuniones que pude verificar. El sobre estaba destinado a proteger el teatro y ganar tiempo para Sofía, no para empujarme fuera. Diego se disculpó sin excusas. Pensé que ayudar significaba quedarse callado, dijo. Estaba equivocado. Nos dimos la mano, incómodos y reales, y él se alejó de cualquier cosa que cruzara nuestra línea. El teatro sobrevivió a la inspección. El donante regresó. La temporada continuó. Sofía tomó un descanso que debería haber tomado antes, y yo fui a las citas con ella, sentándome cerca, sosteniendo su mano cuando las palabras fallaban. Algunos días eran ligeros, otros días eran pesados. Aprendimos el ritmo juntos. La confianza no volvió a su lugar de golpe. Volvió a crecer lentamente, como músculo después de una lesión. También enfrentamos las consecuencias de la fiesta. Hablamos con la familia, con amigos que habían adivinado y chismeado. Sofía asumió su elección de sentarse junto a Diego y dijo que lo sentía clara y públicamente. Yo asumí mi silencio, mi observación en lugar de preguntar. Los susurros se desvanecieron cuando llegó la verdad. La gente se disculpó, algunos no lo hicieron. Dejamos ir a esos. Una noche, regresamos a la librería donde nos conocimos. El mismo pasillo, el mismo olor a papel y café. Ella tomó un libro y se rió de la forma en que solía hacerlo, y sentí que algo se distendía. Debería haber confiado en ti con el miedo, dijo ella. Le apreté la mano. Debería haber confiado en ti lo suficiente para preguntar, dije. Nos paramos allí entre estantes que no juzgaban y nos elegimos el uno al otro de nuevo. No porque fuera fácil, sino porque era honesto. Nuestra decisión no fue dramática. No renovamos votos ni publicamos fotos. Elegimos terapia. Elegimos calendarios compartidos. Elegimos decir cosas difíciles antes, incluso cuando nuestras voces temblaran. Elegimos recordar que el matrimonio no se trata de sentarse en la silla correcta en una fiesta. Se trata de acercar tu silla cuando la habitación se vuelve ruidosa. El siguiente aniversario fue tranquilo. Cocinamos en casa. Sin banda, sin discursos. Ella se sentó a mi lado, su rodilla tocando la mía, y comimos pastel directamente del plato. Cuando mi celular zumbó, no me inmuté. Cuando el de ella lo hizo, giró la pantalla hacia mí sin pensar. Nos reímos de las cosas pequeñas. Descansamos en las grandes. Si hay una lección en todo esto, es simple y difícil al mismo tiempo. El amor puede sobrevivir a los errores, pero el secreto le pasa factura al corazón. La confianza no es la ausencia de duda. Es el coraje de hablar antes de que a la duda le crezcan dientes. Aprendimos a elegir la honestidad temprano, a protegernos mutuamente sin escondernos y a dar a las segundas oportunidades el trabajo que merecen.